Aquí estamos con ustedes de nueva cuenta en esta emisión en Facebook para reportarles cosas interesantes que están pasando en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense que con la salida de Irma Aréndira Sandoval se marca otra vez una salida un tanto abrupta de una funcionario del gobierno del presidente López Obrador, que se me hizo algo parecido a lo que fue la salida de Carlos Ursúa cuando dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o también la salida de Germán Martínez Cázares cuando estuvo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Porque Irma Aréndira Sandoval, visiblemente consternada, fue sustituida por Roberto Salcedo, que es un hombre que se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y de Combate a la Corrupción. Vino una salida en la que ella se notaba muy nerviosa, estaba muy desencajada, y dijo que durante su gestión se justificó, dijo que no solamente había castigado a la corrupción de los gobiernos neoliberales, así siguiendo la tendencia de los comentarios del presidente de la República, sino que también hizo lo propio, hizo denuncias de funcionarios de la actual administración, de la del presidente. Y también la parte que yo estoy seguro que ahí es en donde está el problema, es que dijo que no regresará y no tendrá ningún cargo del gobierno público y que regresará a la academia. Dijo, no nos ha temblado la mano, usted sabe lo que me entregó, usted sabe de dónde vengo, usted me conoció como académica, como directora de un laboratorio de documentación y análisis y de transparencia de la Universidad Nacional, y pues su salida fue un tanto intempestiva. ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido con la salida de Irma Aréndira? Bueno, hubo varias cosas. En primer lugar, Pablo Amílcar Sandoval, un hombre que fue aspirante al gobierno de Guerrero y que entorpeció la salida de Félix Salgado Macedonio, y Pablo Amílcar le jugó las contras a Félix Salgado. Esto pudo haber agraviado al presidente de la República, a Félix Salgado o a los dos. Eso por un lado. También se le atribuye a su salida, pudo haber estado involucrada con algunos escándalos, por ejemplo, con lo que fue el reporte de sus bienes inmobiliarios junto con su esposo John Ackerman, cuando habló tardíamente de que estaba contagiada del COVID, cuando la exoneración de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad sin haber hecho ningún tipo de investigación. Estos datos pudieron haber sido parte del problema. Lo que sí es que sí se reporta que entre el presidente e Irma Aréndira las cosas no quedaron bien. Por supuesto que el poder desgasta, y para Irma Aréndira la posición era muy difícil. Ella defendió a capa y espada al presidente de la República, y en la política siempre hay una mala paga. El presidente le contestó con esta tronante cesantía de esta mujer y pues un cambio más en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido otros cambios que se han dado, por ejemplo el de Arturo Herrera, que fue, será una transición suave con la salida del gobernador del Banco de México, pero pues Arturo Herrera sabemos que es un incondicional, como lo era Irma Aréndira. Y este cambio puede empezarle al presidente a pesar en su capital político, ya que se empieza a desmembrar su equipo original. Hay algunas otras posiciones que a lo mejor pudieran ser revisadas. Se ha hablado constantemente de la posibilidad de que saliera el director de Petróleos Mexicanos, y también se ha hablado de la posibilidad de que pudiera haber algún ajuste en la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué en la Secretaría del Trabajo? Ya que últimamente se han dado algunos reportes de quejas en la reforma laboral que han traído tanto Canadá a la mesa como Estados Unidos. Ya la primera de Estados Unidos ya procedió. Le da al presidente de México una vulnerabilidad en la Secretaría del Trabajo, y posiblemente, y aquí pues no hay mayor duda, yo creo que se necesitaría a alguien
mucho más avesado, mucho más un experto en relaciones laborales, sindicales, y por supuesto que la secretaria hoy del ramo en la Secretaría del Trabajo es una mujer que no tiene los merecimientos, ni la experiencia, ni las condiciones, ni nada. O sea, Luisa María Alcalde es una chamaquita, y no quiero con esto echar a perder su trabajo, pero es una chamaca que no tiene ninguna experiencia, no tenía ningún antecedente. La Secretaría del Trabajo la hace titular de la noche a la mañana y pues por supuesto que esto no le... Déjame pescar a que ya me tiene hasta... Ahí está. Bueno, que ya a la Secretaría del Trabajo ya le está empezando a pesar el puesto con estas denuncias que está dándole el gobierno norteamericano con los observadores laborales que hay ahora y que denuncian la falta de libertad sindical que hay dentro de las organizaciones de manufactura en México. Y esto yo creo que para México va a ser algo muy bueno, porque vamos a empezar a ver cómo se revisan los sindicatos, los líderes eternos de los sindicatos, la libre agrupación, que siempre ha sido una pretensión y nunca ha sido posible. Y yo pienso que ahí también uno de los que va a resultar más afectado va a ser el secretario general del sindicato internacional de trabajadores con Napoleón Gómez Urrutia, que ya ha sido denunciado por una empresa canadiense que su gente se metió, ocupó 2 minas y le ha ocasionado a estas minas una pérdida acumulada de $150 millones, a saber, unos $150,000 diarios por cada una de las 2 minas durante un tiempo determinado. Sobre todas estas salidas y posibles ajustes, como la que les doy de Irma Heréndira y las posibles en otros lugares como Pemex y como la Secretaría del Trabajo, diputados federales están demandando que Irma Heréndira Sandoval no solamente se vaya así, nada más porque sí, sino que sea investigada por la presunta irregularidad que pudo haber tenido en su gestión. Incluso Verónica Juárez, que es la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que López Obrador, para combatir a la corrupción, debe de empezar en casa. Y fíjense que el índice de corrupción en México ha venido aumentando, bajó 2 puntos, ahora está en una posición más abajo de cuando empezó la administración del presidente López Obrador, y esto nos revela que la corrupción está en todos lados, en todos los ámbitos. Lo que ha pasado en el INSABI, la concentración de compras, de las compras consolidadas del gobierno federal, la asignación directa en muchos de los que tendrían que haber sido contratos por la vía de la licitación, no se han dado, y más del 70% de todas las operaciones que ha hecho el gobierno mexicano han sido operaciones por designación directa. Y así el colmo fue lo que pasó con la compra de las vacunas CanSino por el señor Marcelo Ebrard, que se las compra a una compañía que todavía no estaba bien establecida, todavía no había incluso obtenido su recurso definitivo de registro en Suiza, sino que esta triangulación entre China, Suiza y México ha sido sellada, y de esta operación lo único que hemos averiguado es que es una operación que se pudo haber hecho con una empresa inexistente que tiene 3 empleados en Suiza, 3 empleados, y hacen operaciones de miles de millones de pesos. También en estos acomodos que hay en los mandos de la actual administración, el presidente defendió a los jóvenes que tiene preparados alrededor de él y que son honestos, que sean promovidos a cargo en su gobierno, como fue el caso de Arlet Silva, que pasó de ser ayudante de López Obrador a autorizar pagos en petróleos mexicanos, y cuestionó, dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Que lleguen estos chamacos como nuevos funcionarios
o quieren a los viejos funcionarios corruptos de siempre. Y sí, es cierto, hay muchos funcionarios que son corruptos, pero estos pueden ser lo mismo, pero sin experiencia. Y el problema entonces va a ser un costo mayor para nuestro país. Jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, que están siendo promovidos para ocupar cargos, o queremos la misma bronca que en el pasado. Yo sí puedo, por supuesto que tenemos que estimular a la juventud mexicana para que se coloque en puestos de responsabilidad en la administración, pero pues esto no quiere decir que una persona que, perdón que lo diga, pero que le estaba abriendo paso al presidente en una gira de trabajo, en una de las tantas que hace, y que de un día para otro se convierta en la persona encargada de llevar parte de los controles de compras de petróleos mexicanos. Eso no se puede pasar de la noche a la mañana. En la situación de la violencia en el país, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Pública Federal, está informando que los delitos cometidos por servidores públicos han subido, por lo que les decía, en actos de corrupción, 8.1% ha sido la cantidad de denuncias presentadas de mayor corrupción en el gobierno federal en comparación con la cifra previa del año anterior. O sea, los actos ilícitos han venido aumentando de manera sistemática y también ha aumentado la violación, los feminicidios, la trata de personas. Por ejemplo, la trata de personas ha subido en un 47% entre el cierre del año pasado, el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este. Y dice Rosa Isela que la violencia familiar también ha crecido a un máximo histórico en el mes pasado, explicando que se han reportado 23,000, casi 900 carpetas de investigación por este tipo de delito, y esto representa un récord que no se había dado desde el año 2015. A todo esto hay una denuncia que yo veo que sí tenemos que atender, que es la de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice que está en el reporte que le han presentado alarmada del resultado de las elecciones en México, en el número de asesinatos que se dieron en las campañas. 91 integrantes de alguna forma de expresión política en las campañas fueron reportados como asesinatos, y de ellos 36 eran candidatos electorales y simpatizantes directos de partidos políticos que fueron involucrados en esto. Y México, dice Michelle Bachelet, celebró las elecciones más importantes de su historia en términos de número, y fueron también las más violentas en términos de lo que se me está reportando aquí de asesinatos. Llama a las autoridades a no estar intentando socavar opiniones disidentes ni a organismos autónomos, incluyendo los electorales. Pero también yo quiero enfatizar muchísimo que no solamente podemos decir es que fueron las elecciones más violentas de la historia. No, el tema del narcotráfico, eso es lo que nos debe de preocupar, porque sí pudo haber entre los políticos diferencias que hubieran acabado en asesinatos, por supuesto, pero el ingrediente del narcotráfico ha evolucionado. Antes, digamos ahí por el sexenio del presidente Felipe Calderón, más marcadamente, el narcotráfico se metía con los políticos y los apoyaba para que llegaran a puestos de elección popular, y después, una vez ya en el puesto de elección popular, en su gestión, pues entonces llegaban y los extorsionaban y les decían: mira, aquí hay una maleta con dinero, ¿la quieres? Plata o plomo, ¿y qué es lo que tú quieres? Pero ahora las cosas son distintas. Ahora el narcotráfico se mete con gente, es decir, proponen a sus candidatos y son estos los que llegan.
y ahí es en donde está el valor del juicio que se tiene que hacer sobre el crecimiento del narcotráfico en México. Ya Kamala Harris ha venido a hablar de esto, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, el director de la CIA, todos han venido a hablar con México sobre la creciente y brutal preocupación por la incidencia del narcotráfico en nuestro país. Fíjense, la coalición del PAN, el PRI y el PRD está presentando una impugnación al Instituto Electoral del Estado de Michoacán para pedir la nulidad de las elecciones en Michoacán. Y claro, pues se habla de todas formas de embarazo de urnas, robo de las mismas, alteración del orden en las casillas, inducción al voto. Y esos actos que son denunciados por la Alianza de Va por México son provocaciones que instigó el narcotráfico de salida. Ahí este equipo, que se llama el Equipo por Michoacán, con representantes de los 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, están diciendo que marcan un juicio de inconformidad por los comicios ganados por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Y en ello, pues claro que hay un problema muy grande que tiene que ser visto claramente, que es el problema del narcotráfico en nuestro país. Y como es cada vez más pesado y nos lleva a cosas como lo que el viernes pasado sucedió en Aguililla, allá en Michoacán, que está sin energía eléctrica, sin teléfono, sin comunicación, por parte de grupos del narcotráfico que han opacado y obstaculizado y bloqueado esta zona de tierra caliente. Explican empleados de la Comisión Federal de Electricidad que no pudieron reparar un sistema en la vía Aguililla-Patzingán porque permanece bloqueada por grupos criminales a la altura de un pueblo que se llama División del Norte, allá en Buenavista, y pese a las alertas de los habitantes, el secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán asegura que los servicios ya fueron regularizados en la zona, pero pues esto fue por otra cosa, fue por la tormenta Dolores. Pero ahora el bloqueo tiene que ver con otras cosas y son factores humanos que están incidiendo ahí en la zona y que son los que están constantemente siendo denunciados por la población. Esto es algo que nos impacta y que yo creo que no debe de seguir y tiene que haber una intervención, ya no del gobernador de Michoacán, que esa responsabilidad no le toca. Esto tiene que ser una intervención de la presidencia, es decir, es un asunto de carácter federal, ahí tiene que entrar gobernación y las fuerzas de seguridad en la Policía Federal, la Sedena, en fin, la Guardia Nacional y los elementos que estén encargados en la zona para tratar de contener esto, que no han podido hacerlo de ninguna manera. Hay todavía la idea por los 11 candidatos de Morena que ganaron diferentes gobiernos estatales, hay todavía la idea de desaparecer a la CONAGO, de hacer que esta forma de operar de los gobernadores ya no funcione con el presidente de la República. A mí esto se me hace muy inquietante porque al haber una alianza federalista que lo que hizo fue realmente escindirse de la CONAGO, presentar un frente propio y después diluirse, y otra cosa son los que quedaron dentro de CONAGO, en donde estaban todos los gobernadores disciplinados a Morena y al presidente López Obrador. Ahora, con la desaparición de la CONAGO, se podría decir que desaparecen los instrumentos corporativos de los gobernadores y ya no tendrán ningún tipo de contacto con el presidente de la República a nivel de cuerpo, a nivel de grupo de gobernadores. Y este es un factor que debemos de ver, porque lo que está marcando es claramente un camino dictatorial en el que el presidente de la República no tendrá por qué consultar con ningún gobernador de nada. Y los gobernadores no tendrán una caja de resonancia para hacer sus argumentos cuando se necesite presupuesto o atención federal o problemas de emergencia o posiciones políticas, las que sean.
Y entonces ahí yo pienso que la CONAGO debería de permanecer. La CONAGO debe de permanecer con gobernadores de todos los colores, porque de lo contrario carecería de sentido. Esto lo dice David Monreal, que es el gobernador electo de Zacatecas. Se me hace que ahí lo que trae Monreal es una señal de su hermano, Ricardo Monreal, que está viendo inconveniente que estén hablando los candidatos morenistas que ganaron los 11 gobiernos que conquistaron en las elecciones de los 15 que fueron en concurso del pasado 6 de junio, y resulta inconveniente, pienso, y yo creo que al presidente ya le está empezando a costar este asunto, resulta inconveniente que sigan sugiriendo sobre la desaparición de CONAGO, porque la CONAGO, en cuanto a desaparecer, pues esto llamaría la atención sobre el control que ejerce el presidente. Ahí creo que todo lo que opone apoya, y el presidente debe de tener algunos órganos de equilibrio, porque si no va a ser demasiado descarada el presidente va a tener todo el control en todo momento, como si nadie le hiciera un cuerpo y una competencia. Son estados conformados en un pacto republicano, y estos pues tienen que tener su propia autonomía y su libertad y su soberanía. Y la CONAGO constantemente en estos últimos tiempos se le ha tocado, y hay el amago de que pudiera desaparecer. Pues qué les digo, el asunto del avión presidencial, otra vez el presidente vuelve a hablar de ello, vuelve a hablar de los lujos, vuelve a hablar ahora que pudiera hasta comprarlo. Hace alusión a Elon Musk, pero dice que Kamala Harris le aconsejó al presidente López Obrador que le vendiera el avión a un potentado, y dice solamente uno de estos sería el que pudiera comprar un avión de esta naturaleza. Ese tema al presidente siempre le cae muy bien, pero no le debe de caer igual que, por ejemplo, una escuela que ganó el premio de 20 millones de pesos en la rifa del avión todavía no ha recibido el pago de la Lotería Nacional. Eso, pues, como un dato. Y yo pienso que este avión ha sido una desgracia, mediáticamente hablando, para el presidente, porque primero lo deja de usar, después lo deja abandonado en un hangar, después lo regresa, después lo intenta vender, después lo intenta rifar, después no rifa el avión pero no lo rifa, después da premios y no los da, y ahora sigue otra vez insistiendo en que lo va a vender, y del avión no se sale de ahí. Este es como un círculo del que el presidente se ha entrampado, y no ha habido para el presidente una salida digna a un problema de carácter pues electorero y populista. También otra cosa que les quiero comentar es el desastroso manejo en el INSABI. Fíjense, cuando había el Seguro Popular, había un presupuesto determinado que hablaba. Cuando salió el Seguro Popular, a mí se me hizo algo catastrófico, porque el Seguro Popular lo que vino a hacer fue aumentar la carga del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Popular fue, digamos, ya de suyo una posición demagógica, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía la capacidad para sostener esa estructura y sobre todo esa demanda por atención. Pero después desaparecen al Seguro Popular y proponen al INSABI, que es una organización que ahora, por ejemplo, tiene asignado un presupuesto 20% más bajo que lo que tenía el Seguro Popular en su último momento de cierre de presupuesto, y que ahora tiene más obligaciones, y aparte debe dinero a las 11,000 vírgenes. Por ejemplo, hay unos 4,000 millones de pesos que le debe el INSABI a laboratorios, y esto está poniendo a los laboratorios en jaque, y con ello el gasto de unos 3,400 pesos per cápita que se tenían para el Seguro Popular a 2,900 pesos per cápita en el INSABI. Esto, de lo que te está narrando, es una pérdida otra vez más de la calidad de la salud en nuestro país, aparte de que el sistema que complemente a las necesidades de esta
institución. Y sigue habiendo quejas porque no hay nada de nada. Nada más decir que se realizó el primer simulacro nacional 2021 con medidas de higiene por la pandemia. En diversos puntos de la Ciudad de México se reportó que altavoces no sonaron, tuvieron el volumen muy bajo o reprodujeron el sonido de alerta sin un mensaje, o bien hicieron el mensaje y solamente el mensaje entró sin ningún tipo de llamada de atención. Pero los altavoces, dice Claudia Sheinbaum, que funcionaron al 99% en todo momento. Bueno, pues esto es algo de lo que les quería yo informar. Se me hace trascendente la salida de Irma Heréndira. El gabinete del presidente López Obrador está sufriendo un desgaste. Irma Heréndira no estaba sola en el gabinete. Había gente dentro del propio gabinete que, por la posición que tenía Irma Heréndira, hicieron una muy buena relación con ella, obviamente porque les convenía. Y ahora, con su salida y con la forma en la que sale, como se siente ella agraviada por su salida, esto puso un tono de nerviosismo, así se me informa, en Palacio Nacional. Hay muchas dudas de qué fue lo que pudo haber llevado a Irma Heréndira a este enojo y al presidente a cesarla tajantemente por agravios cometidos, y que se ve claramente que Irma Heréndira tuvo demasiado reflector. Hay muchas dudas sobre lo que fue su gestión, y entre lo de Pablo Amílcar y su reporte de bienes inmuebles, fundamentalmente dos temas que agraviaron muchísimo al presidente, yo creo que esto hizo que Irma Heréndira para afuera. ¿Se acuerdan de la medida que tomó Greg Abbott, el gobernador de Texas, para hacer un propio muro y en la frontera entre Texas y México completo, y llevar a todos los indocumentados que pasaran de manera ilegal a la cárcel? Bueno, pues quiero decirles que ya en medios políticos de los Estados Unidos se está hablando de la posición de Abbott como solamente electorera para buscar su reelección como gobernador del estado. Está tratando de buscar el apoyo que con esta construcción del muro, que es muy llamativo, y con la detención de los migrantes y llevado a cárceles, lo que en realidad está denunciando es que el señor Greg Abbott, al apoyar a Trump, lo que verdaderamente está haciendo es tratar de enaltecer su figura. Cuando les dimos a ustedes esta información, pensábamos que no habría mayor eco en la Casa Blanca sobre las decisiones del gobernador, y pues no las ha habido, lo que confirma lo que nosotros pensábamos. Bueno, en relación con el seguro, no estoy de acuerdo, no era una carga al Seguro Social. No, sí era una carga, por supuesto que sí era una carga. Y grande, Bueno, pues se va, pero con los bolsillos llenos, y como todos los que han entrado. Y es una pena que el desafortunado movimiento de la Cuarta Transformación, ¿saben lo único que hizo el movimiento de la Cuarta Transformación? Cambió el nombre de los rateros. Sí, en el pasado fueron insaciables los rateros que han gobernado nuestro país, pero estos, entre la ratería, la desvergüenza y el rencor, yo creo que están haciendo un trabajo todavía mucho más complicado y mucho más nocivo para el país. ¿Cuál austeridad, cuál nada? Esto es tremendo. Bueno, esperamos que haya en ello un crecimiento de la opinión pública nacional,
para que en el 2024, esta sería la apuesta, en el 2024 Morena desaparezca del mapa y no haya continuidad en el Camino de México en el siguiente sexenio. Espero que así sea. Y también ruego porque haya en México un líder inteligente, honesto, que ame a México y que inspire a los mexicanos a la unidad. Ha sido demasiada la división que nos ha planteado todos los días la actual administración. No debemos de seguir ese camino de la división entre los mexicanos. Puede haber conflictos entre los políticos, pero entre los mexicanos, por favor, deberíamos todos de estar interesados en el mismo país, con ambiciones similares, empezando por un gran modelo educativo que le urge a México seguir. Hay que hacerlo así. No, hay que buscar la unidad entre todos. Ha sido un placer el estar con ustedes. Mañana les espero en la emisión de Pedro Ferriz de CON a las 7 de la mañana, de 7 a 9, para informarles de todo lo acontecido. Gracias. Buenas noches.